Pablo Montoya, un reconocido escritor colombiano que viene a Armenia a presentar su más reciente novela, La sombra de Orión. Obviamente usted tiene muchas más obras, entre esas Tríptico de la infamia, también La sed del ojo, bueno, en fin. Pero esta en particular llega a Colombia en un momento de una forma coyuntural, por decirlo de alguna manera. Primero porque este año, aunque esto la publicó el año pasado, se cumplen 20 años de la Operación Orión. Pero también porque empieza todo este informe de la JEP y toda esta, digamos, a salir a la luz pública, todas estas verdades necesarias también por parte de las víctimas. ¿Fue una triste casualidad o esas iluminaciones, esas epifanías que le llegan a los artistas, a los escritores? ¿Cómo empezó a gestar esta idea? La sombra de Orión surgió con gran claridad en el 2015. Fue la idea de escribir sobre ella, de querer escribir sobre ella, de comprometerme más bien a escribir sobre el asunto de los desaparecidos de La Escombrera, que es esta fosa común que hay en la ciudad de Medellín. Evidentemente dejé pasar un tiempo, porque en el 2015 estaba escribiendo la escuela de música, pero ya tenía muy en claro que el libro que seguía era lo que denominé en un momento dado La Escombrera, así se llamaba, así fue el primer título de la novela. Ese fue el primer título, La Escombrera, y la escribí prácticamente durante todo el tiempo pensando que se iba a llamar así. Pero finalmente hablamos con el editor, con Sebastián Estrada de Random House, y consideramos que era un título un poco local, era un título que de pronto no se la jugaba mucho por el sentido general que plantea la novela frente al asunto de la violencia y de los guerreros, y nos pareció más pertinente utilizar La sombra de Orión. Entonces, en el 2018 comencé a escribir la novela. La novela la escribí en el 2018 y en el 2021 más o menos, ¿no? Iba a publicarla, en realidad se iba a publicar durante el 2020, pero viendo la pandemia y decidimos postergarla. Y durante ese 2020 hice un trabajo de corrección, de pulir hasta lo que más pude la novela. A ver, el asunto sobre si pensé que iba a haber una correspondencia entre esta novela y lo que vendría después, no tenía la menor idea de eso. O sea, no creía que iba a haber un paro, no creía que iba a haber, porque cuando se publica la novela, a los pocos días sale la cifra de los falsos positivos. Ajá. Y La sombra de Orión plantea un poco también ese tema. Y luego viene la irrupción del estallido social, y entonces me decían los lectores de Cali, me decían Orión se vino para Cali, se vino de la Comuna 13 para los barrios populares de Cali. Entonces creo que sí hubo una gran sintonía entre la novela y eso que sucedió después en el país. Y luego viene, pues por supuesto, el informe de la Comisión de la Verdad, donde también, por supuesto, creo que La sombra de Orión es, de algún modo u otro, un texto que se relaciona mucho con el informe de la Comisión de la Verdad. Por supuesto, pero cuando llega la novela, la sociedad, mucha gente no está de acuerdo. Y de hecho hay gente que todavía cree que fue necesario, fue indispensable llevar a cabo esta Operación Orión. A lo que voy es que por ser novela, no, es ficción, no, es mentiras, quién sabe cuánta cosa habrá imaginado el autor, pero luego llega ya la verdad. Y esto es como una verdad anticipada, por decirlo de alguna manera. Claro, sí, y es una verdad literaria en ese sentido. Pero mira, yo pensé en algún momento, cuando iba a publicar la novela, estaba un poco temeroso, en el sentido en que creía que la novela iba a suscitar una respuesta agresiva por parte de ciertos lectores de Medellín. En absoluto, o sea, no he recibido críticas negativas, pero son críticas literarias, que son pues pertinentes, por supuesto, ¿no? Pero en cuanto al contenido, no. Pero no he tenido ninguna réplica por parte de la derecha antioqueña o por parte de aquellas personas o sectores que apoyaron la Operación Orión y que siguen justificándola. Finalmente, una lectora amiga, escritora, me dijo en algún momento que ella la leyó recién salido del libro, me dijo, no te van a perdonar ese libro. Y yo, ¿quiénes? Pues tú sabes quiénes. Y yo, pues que yo no estoy buscando el perdón de ellos, tampoco. En absoluto, no, yo estoy buscando es simplemente o sea, lo que plantea La sombra de Orión es una especie de incomodidad frente a eso que atravesó la historia urbana de Medellín
que comenzó con la Operación Orión y que continuó con ese incremento terrible de los desaparecidos en esta ciudad. Entonces, como un escritor, como una conciencia literaria reacciona frente a eso. Eso es lo que plantea la sombra de Orión, pero como es una novela, tú lo dijiste muy bien, y no es un informe, si hubiera sido un informe de estos que publican las instituciones gubernamentales, pues sí originaría muchos problemas, como el que está originando ahora en ciertos sectores de Colombia los textos publicados por la Comisión de la Verdad. Pero es una novela con mucho rigor. Yo en algunos apartes la sentí bastante periodística, por decirlo de alguna forma, como si hubiese sido un reportero que fue al lugar de los hechos, y obviamente pues hay unos momentos en los que ya es mucho más literaria. ¿Fue así este trabajo suyo, aparte de leer, se fue al lugar, habló con personas de las comunas, estuvo quizás también en la escombrera, sí, como lo que era? Sí, estuve, digamos, yo he vivido en Medellín hace muchos años, yo me eduqué allá, estudié la escuela, el bachillerato, luego me fui un largo periodo para fuera del país, pues para Tunja, para Bogotá, para París, después regresé a Medellín y desde entonces vivo en Medellín, o sea que en la ciudad del mundo en que más he vivido es en Medellín. Creo conocerla y he vivido en ciertos periodos de mi vida en barrios populares. No he vivido en la Comuna 13, pero he vivido en otros barrios populares y creo entender un poco cómo son las dinámicas que se viven allí. Entonces, para escribir La sombra de Orión sí sentí que era necesario que yo hablara con víctimas y victimarios, que recurriera a la Comuna 13 varias veces, que la entendiera como geografía, porque la Comuna 13 es un sector de la ciudad conformada por más de 20 barrios, y estos barrios son de algún modo laberínticos, ¿cierto? Porque no hay calles, porque hay escaleras, porque... Muy anárquicos. Son anárquicos, o no anárquicos. Pues en cuanto a su diseño. Sí, tienen una forma que para uno, o para quien vive en barrios cuadriculados, las cuadras, las carreras, las calles, las carreras, perdón. En la comuna no hay, o en ciertos barrios de la comuna no hay esa dimensión, digamos, de división de las calles, porque surgieron un poco espontáneamente, ¿no? Un poco la imaginación popular. Como dicen hoy en día, muy orgánicos. Exactamente. Sí. Entonces necesitaba ubicarme frente a ese espacio, sobre todo para entender cómo había sido la Operación Orión, por dónde había llegado, cómo había sido contrarrestada, cómo había tocado a ciertos sectores de la Comuna 13, porque hubo sectores muy involucrados con la violencia de la Operación Orión, otros no tanto. Entonces para eso tuve que caminar muchas veces, siempre que fui no me pasó nada en absoluto. Por supuesto siempre iba acompañado por habitantes de este sector de la ciudad. También hablé con víctimas y victimarios, con policías, con gente que había participado en los grupos paramilitares. Que se nota en el libro. Sí, porque decidí en algún momento. Tú hablabas ahora de los rasgos periodísticos del libro, que los tiene, por supuesto, no faltaba más, y creo que fue una cosa voluntaria. Yo nunca lo había hecho así, siempre le había quitado el cuerpo al periodismo, o a ese estilo de la crónica, o a ese estilo vertiginoso que caracteriza muchas veces al periodismo, pero me pareció que era el más pertinente para describir la Operación Orión, y así comienza el libro. Entonces el libro comienza con un ritmo muy rápido, quizás un poquito cinematográfico, ¿cierto? Pero después también introduzco en la novela el rasgo testimonial. Sí, que se nota mucho. Hay un personaje aquí que me llamó mucho la atención, que fue de estos victimarios, donde él cuenta que se arrepiente y que como que lo atormenta el haber matado a esa persona, que le dijeron que como que era algo como mercadeo, ¿no? Como que a este se lo vendo a estos para que lo maten, no me lo traen para que lo mate. Y el tipo, o sea, ahí sentí que era muy periodístico. Claro, es muy testimonial el libro. Entonces el libro recoge una serie de voces que yo mismo, es un trabajo que yo mismo hice, ¿no? Entonces, en cierta medida pensé, bueno, ¿por qué no introduzco todo esto que yo estoy haciendo para escribir la novela en la novela misma? Que le permitió también ser muy experimental, en cierta manera. Claro. Sí, no es una novela para armar, de algún modo, es una novela con cierto nivel de densidad, ¿no? O sea, no es una novela lana sube, lana baja. No. Es una novela que hay que acostumbrarse a ella, meterse en ella, develar un poco el acertijo, entre comillas, o la fórmula estructural que plantea el libro. Pero no es una novela me parece a mí que es una novela
fácil de entender, Sí, claro. no hay Densa, ¿no? y la puntuación, la expresión literaria es sencilla, las palabras son simples. Pero sí rompe mucho con esa estructura que decía usted en un comienzo, porque también recuerdo una parte de la novela que es como contado por una de las víctimas, pero de las víctimas muertas. Claro. Desde el lugar donde reposan sus restos, que no se sabe dónde puede ser. Bien, algo Claro. muy de Dante, quizás, Sí. muy Divina Comedia en cierta manera, un rastro allí. Sí, como- entonces viene el otro rasgo, hablamos del periodismo, hablamos de lo testimonial, y viene el otro que es una novela apoyada fuertemente en la tradición literaria. Entonces se me ocurrió que Pedro Cadavid descendía al mundo de los muertos, y que en ese archivo de voces, que es La Escombrera, el capítulo de La Escombrera, hay voces que vienen del fondo de esa fosa común. O sea, están las voces de los entrevistados, están las voces de las víctimas, está la voz del narrador, de Pedro Cadavid, que está reflexionando sobre su trabajo, sobre esas conversaciones que él tiene. Pero en medio de estas cosas reales, digámoslo así, surgen las voces de ultratumba, que son necesarias. que son fundamentales y que son quizás las más estremecedoras de esa parte de la novela. Y poner en una novela, poner la voz de los muertos es algo que viene desde la antigüedad, ¿no? O sea, Por yo no me supuesto. estoy inventando nada nuevo. Rulfo lo hizo, lo han hecho muchos escritores, Dante lo hizo, Virgilio lo hizo, Homero lo hizo, bueno, creo que García Márquez en alguno de los cuentos que él tiene. Hay un cuento de García Márquez que se llama Alguien desordena las rosas, que también aparece el muerto, ¿no? Ese niño muerto o esa niña, no recuerdo muy bien. O sea, el diálogo con los muertos es fundamental, o sea, es fundamental de los seres humanos y de las sociedades. Negar la relación con los muertos es de algún modo negar la relación que tenemos con el pasado y cómo ese pasado moldea el presente y cómo nos lanza al futuro. Entonces, en ese sentido, poner a hablar a los muertos desde La Escombrera es también una especie de deseo de que el lector sienta que esas voces están pidiendo, están reclamando algo, ¿no? Que están reclamando, que se ocupen de ellos. Y que tiene también mucha, bueno, no sé si voy a especular, pero mucho simbolismo, porque Pedro empieza a descender en cierta manera, porque él pertenece a un estrato, digamos, medio, Claro, medio empieza alto. a descender a esos lugares donde sucedió la operación, y ya después de tanto descender, pues ya siguen las voces de los muertos. Sí, es como un descenso gradual, ¿no? Sí, claro. Es un descenso gradual, digamos un descenso social, porque él hace parte de unos estratos sociales un poco altos y él va, digamos, bajando jerárquicamente, si se puede utilizar, porque Y ese es el descenso de la Escombrera. y después desciende al mundo de los muertos, ¿no? Entonces sí, es un descenso que se va haciendo gradualmente a lo largo de la novela, pero para poder hacer se me ocurrió a mí, porque en algún momento los lectores me han dicho, o algunos me han dicho, pero ¿por qué no publicaste solamente el capítulo de La Escombrera? Con eso bastaba para hacer la novela. Y yo decía, no, es que La Escombrera tiene todo un contexto geográfico, un contexto histórico, un contexto social, un contexto cultural. Entonces me pareció en cierta medida que si yo me ocupaba de la Operación Orión, debía ocuparme de la consecuencia de la Operación Orión, que es La Escombrera. Y las causas también, en Y cierta las manera. causas que produce, lo que produce la Operación Orión, ¿no? No es más que una violencia que antecede a otra, a otra, a otra. Entonces por eso la novela también está muy articulada a esa tradición literaria antioqueña, ¿no? Y a esa historia, digamos, de la ciudad. Claro, se dedica más a desentrañar la historia de los sectores populares, cómo se crearon los barrios, cómo se crearon en la resistencia, en la dignidad y también en la violencia, ¿no? Entonces me parecía importante que para que el lector entendiera esos núcleos fundamentales del libro, que son la Operación Orión y La Escombrera, tuviese ese contexto que yo se lo ofrezco en otros capítulos del libro. Pedro Cadavid desciende, como lo decíamos ahorita, a esos lugares tan dolorosos. Se enferma, por supuesto, ya de tanto dolor. ¿Qué tanto hay de Pablo en Pedro y si se enfermó? Sí, bueno, hay muchas cosas. Evidentemente está la relación con París, la llegada de Pedro a Medellín, que es un poco mi llegada. Cuando yo llegué a Medellín, llegué el 7 de agosto del 2002. Yo se lo transmito a Pedro. Me pareció en algún momento que era fundamental meter en la novela ese personaje que es el que va a presentar todo este panorama, ¿no?
Y para hacerlo, pues me apoyé nuevamente en este alter ego que yo he construido, que ya había estado en Los Derrotados, en la Escuela de Música, y que aparece nuevamente aquí. Entonces sí hay muchas cosas de él, la familia, el contexto familiar es muy parecido al contexto familiar mío, sus apreciaciones sobre la literatura, el hecho de que es un profesor de literatura y un escritor, su hipersensibilidad a ciertas cosas, también son cosas, son rasgos míos, pero yo no me enfermé haciendo el trabajo de campo que hice para escribir La sombra de Orión. Aunque dolió en algún momento también la escritura. Sí, claro, sí, era, ¿no? Indudablemente. Y sentía que estaba enfrentando rasgos muy dolorosos y muy oscuros, y que en cierta medida me afectaron, pero no al punto pues de enfermarme como le sucede a Pedro. A mí se me ocurrió que Pedro debía enfermarse cuando hablé con algunos investigadores, con algunos arqueólogos, con algunos antropólogos, sociólogos, psicólogos que estuvieron trabajando con las víctimas de la violencia de la Comuna 13. Y al hablar con ellos, casi todos me decían que se habían enfermado. ¿Sí? ¿Y en qué residían esas enfermedades? Que no dormían, que tenían insomnio, que tenían pesadillas, que se sentían como sin ganas de vivir. Y muchos de ellos tuvieron que acudir, digamos, no a chamanes, sino acudir pues a la medicina tradicional para poder salir de esos impases. Entonces a mí se me ocurrió que Pedro, haciendo lo que estos personajes de la realidad hicieron, al hablar con las víctimas y consolarlos y ayudarlos, a Pedro le pasa algo parecido, se enferma. Pero también obedece un poco el destino de Pedro Cadavid a que se me ocurrió en algún momento en que Pedro Cadavid se convertía en una fosa común. O sea, que su enfermedad consistía en volverse en una fosa común, en que la escombrera se le metía. De los dolores, de las historias que lo pasaron a enterrarse en él. Entonces, claro, Pedro en la novela acude para aliviarse de esos dolores y esa profunda oscuridad en la que ha caído. Él empieza a tener un proceso de búsqueda de sanación y esa búsqueda pasa por la medicina tradicional hasta que finalmente accede a los médicos de la tierra, porque son los únicos que lo sacan de la fosa común. Y que la tierra vendría siendo también otro símbolo, porque pues es la escombrera, son los muertos y son los médicos que en cierta manera están muy compenetrados también, claro. Saben cómo puede salir eso de ahí. Sí, a mí se me ocurrió que, o sea, el problema de la violencia no es un problema vinculado a la tierra, es un problema vinculado al despojo, a que no hemos compartido equilibradamente las tierras que conforman este país. De hecho, casi todos los habitantes de los barrios populares de Medellín han sido expulsados de sus tierras. Son expulsados que se han acomodado en un espacio, que allí han sido expulsados sucesivamente, desplazados. Es un problema que está profundamente relacionado pues con la tierra. De una perpetuidad absurda también, como la misma violencia que se perpetúa, claro. Entonces eso también se van perpetuando y así sucesivamente. Y creo que La sombra de Orión plantea mucho eso de la idea de que la violencia se recicla, ¿no? Se reactiva, vuelve bajo los mismos esquemas. Entonces, se me ocurrió, y creo que eso está pasando mucho en nuestros días, y por eso la novela sintoniza mucho con ciertas corrientes de ahora, se me ocurrió que la única manera de aliviar a Pedro era aliviarlo a través de una medicina terrenal. La novela viene siendo con un mensaje mundial, ¿no? Porque ahorita vemos el conflicto con Ucrania, bueno, lo hemos visto alrededor de las guerras, los conflictos, ese desaparecer a las personas, las fosas comunes donde tratan de enterrar allí. Por eso la hace, digamos, muy mundial en su temática. ¿Se ha logrado transmitir eso en otros países donde ha llegado la novela? ¿Han logrado entenderla? No, la novela todavía no ha llegado afuera. La novela todavía está en Colombia. Me parece muy extraño que eso pase y lo lamento profundamente por la decisión editorial de no se podría entender, como proyectar digo, la novela. En cualquier parte se podría entender. No ha sido posible publicarla o difundirla en otros países de América Latina, de España. No ha habido ninguna traducción hasta el momento. Yo también creo lo mismo. Yo creo que, como tú dices, que es una novela que dice mucho sobre nuestro panorama actual, sobre la gran crisis que vivimos como sociedades por la violencia que hemos vivido.
y también las soluciones planteadas allí, ¿no? Una necesaria vuelta a la tierra, ¿no? Como un vínculo, no sagrado, digámoslo así, pero sí un vínculo más respetuoso con la tierra, una relación, me parece a mí fundamental, con las comunidades indígenas y las medicinas ancestrales que ellos proponen. A mí me parece que la novela apunta un poco a eso. A muchos lectores o a algunos lectores les ha parecido eso sinónimo de que yo me dejé convencer de charlatanes, como si los mamos, los taitas, los sabios de las comunidades indígenas fuesen charlatanes. Yo creo que no lo son en absoluto. Sí sé que hay charlatanería en muchos espacios que ofrecen estas medicinas. Como también la hay en la medicina tradicional, claro, por supuesto. O sea, pero hay una noción de cura que me interesa mucho vinculada a la tierra. Entonces se me ocurrió que Pedro Cadavid era, lo que necesitaba era un purgante. Cuando tú estás con un malestar, para desintoxicarse, para sacar los parásitos, lo que le está estorbando. Pedro está intoxicado, es claro. Eso, Pedro está intoxicado. Entonces, ¿qué lo puede desintoxicar? Un gran purgante. ¿Puede ser Pedro un símbolo de este país? Necesita desintoxicarse, purgarse de ese dolor que tanto... Yo sí pienso que sí, yo pienso que está... Por eso el libro está vinculado con la Comisión de la Verdad. La Comisión propone o propuso lo fundamental que es escuchar las voces mortificadas. Y hacer un informe para que veamos qué fue lo que sucedió. Y yo creo que la novela se sintoniza mucho con eso, porque la novela La sombra de Orión es también una voluntad de escuchar las voces de una sociedad martirizada por la violencia. Yo no sé si pueda convertirse en un símbolo, ¿no? Eso se lo dejo a los lectores, pero sí es una propuesta literaria de mostrar el desgarramiento que ha tenido una ciudad como Medellín, los traumas a los que ha sido precipitada y por lo tanto los que tiene el país llamado Colombia. Vienen ya logrando salir de la novela otro proyecto de pronto en esta misma línea tan político, una novela, porque en cierta manera es una novela política, claro, social, sí. También podría decirse que es de denuncia, aunque no es un término que encaje, pero tiene ese rasgo. Pero lo que vino luego con la Comisión de la Verdad y nuestra, en cierta manera. Se ha proyectado como una novela de denuncia. ¿Viene un trabajo de pronto en esta misma línea o ya de pronto? Es que yo siento que con esta novela terminé mi ciclo de los libros que he dedicado a la violencia en Colombia. Creo que ese final de La sombra de Orión, esa vista de la ciudad, esa reconciliación de Pedro con los muertos y de alguna manera con la ciudad y con el país y con la historia, que eso es lo que propone el final, ¿no? O sea, después de esa purga tremenda que tiene, él se siente aliviado, ¿no? Creo que es el final, pues, de ese grupo de novelas. Quizás hay un proyecto que no lo he empezado, pero lo estoy así como vislumbrando con más claridad cada vez que me pienso en él. He tenido la idea de escribir unos relatos sobre grandes rebeldes de la historia colombiana, de grandes indóciles, de grandes insumisos. Me atrae mucho eso, porque los hay, ¿no? O sea, los hay, está lleno el país, además que han sido silenciados. Y muchos de ellos terminan siendo mártires. Casi todos terminan expulsados, condenados al ostracismo, asesinados, descuartizados, como lo que pasa con José Antonio Galán, por ejemplo. O sea que de una forma u otra la violencia ahí sigue acosándome. Y creo que un libro de este calibre, como de las biografías literarias de los insumisos de Colombia, creo que quedaría muy bien también en el nuevo país que estamos, esperemos, reconstruyendo. Pablo, muchas gracias por este pequeño espacio. Con mucho gusto. No queda más que felicitarlo, porque este libro obviamente va a empezar a trascender en el tiempo, que es lo importante, va a empezar a llevarle esta verdad que en cierta manera existe en literatura, y que la literatura es ficción, pero aquí hay muchas verdades que fueron reafirmadas, empezar a llegar de generación en generación, y que se va a hacer de una u otra forma un documento histórico también, para que no se olvide, para que esas historias en la escombrera no queden allá enterradas, sino que sigan viviendo. Bueno, ojalá que fuese así. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.